estamos en Washington, que es una ciudad que se mandó a hacer como capital, y fue programada como capital. El presidente George Washington, que fue el que la mandó a programar, mandó a un señor que se llama, un francés que se llamaba Pierre Charles Lefebvre, para que hiciera la ciudad, la programara. Hay otras ciudades programadas como son Canberra, y otra como Islamabad también, y como Brasilia, entre otras. Entonces este Pierre Charles Lefebvre, él la hizo en función del Capitolio, por eso es que aquí en Washington no hay ninguna construcción que puede ser más alta que el Capitolio. Por norma, uno inmediatamente va a Virginia, comienza a ver que las construcciones son totalmente diferentes, porque allá es otro estado, y como es otro estado tiene otra legislación. Entonces Washington, como estamos diciendo, se hizo por encargo al francés Pierre Charles Lefebvre, a partir del Capitolio. Hay imágenes, más o menos a una imagen de París. Y se llama Washington la ciudad en honor a su fundador, y que la funda y que la manda a hacer, como estamos diciendo, es el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Aquí, como por ser capital, es la sede principal de los edificios gubernamentales. Washington es la capital de Estados Unidos y el Distrito Federal de Columbia. Cuando hablo de Washington es lo mismo hablar del Distrito Federal de Columbia. Washington es la única verdadera ciudad planificada en Estados Unidos. Washington DC coincide con el Distrito de Columbia. O sea, cuando yo hablo de Washington DC es como hablar del Distrito de Columbia, o viceversa. Cuando hablo del Distrito de Columbia es como hablar de Washington DC, porque ocupan lo mismo. Cuando habla de DC, estoy hablando de distrito capital. Bueno, Washington está en la confluencia de dos ríos, como lo vimos el río ayer, el río Potomac y el río Anacostia. Y está linda con los estados de Maryland, y con el estado de Virginia. Esta tierra de Washington marca en cierta forma la separación del norte y el sur. Eso está hecho de tal manera que separa, la hicieron en el centro, donde estaba la unión entre el norte y el sur de las 13 colonias que existían en los Estados Unidos. George Washington, como estábamos diciendo anteriormente, eligió el mismo lugar donde iban a hacerse el centro geográfico de las 13 colonias, y el gobierno se trasladó aquí a Washington en el año 1800. Esta ciudad eran pantanos, eran puros pantanos, tanto así que George Washington no alcanzó, a pesar de ser el presidente, él mandó también a hacer otra cosa, que es la Casa Blanca. La Casa Blanca nunca la pudo habitar porque la habitó un señor que era Adams, que fue el segundo presidente, y de ahí en adelante todos los presidentes la han seguido habitando. Se puede decir que fue fundada en el año 1800 como sede del gobierno nacional y es el centro de la diplomacia y la política internacional. Aquí en Washington está la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. También está el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y también está aquí la mayor biblioteca del mundo, Recuerden que cuando vinieron los ingleses queman la biblioteca, y después un señor que se llamaba, que estuvimos en el movimiento ayer, que es el tercer presidente, les vende. Ellos dicen que les regala, pero no, realmente les vendió la biblioteca que tenía personal, y ahí comienza la biblioteca aquí, que en este momento es la más grande del mundo. Se llamaba Thomas Jefferson. Recuerde que Thomas Jefferson muere el 4 de julio, que es el mismo día de la independencia de Estados Unidos, lo mismo que Adams, que fue el segundo presidente, muere el 4 de julio, el tercer presidente también, que es Thomas Jefferson, también muere el 4 de julio. Una cosa que gusta mucho en Washington son los cerezos. En mayo florecen, entonces la gente viene a ver los cerezos, que están a orillas del río Potomac. Washington es la capital de los Estados Unidos desde el año 1800. Washington fue elegido como un lugar planificado y comenzó a ser planificado a partir de 1796. La ciudad fue diseñada, como he dicho anteriormente, por Pierre Charles Lefebvre, que era un ingeniero del ejército. La población de Washington es alrededor de 800.000 habitantes. Bueno, habitantes menos, habitantes más. Es una ciudad cuadriculada con amplias avenidas, como pudimos observar ayer, y la ciudad está dividida en 4 cuadrantes. Recuerde que aquí la ciudad no puede tener alturas muy grandes porque la altura está delimitada por el Parlamento, por el Capitolio. Es la capital de Estados Unidos y del Distrito Federal de Columbia. Puede ser el río Potomac con el río Anacostia. Es una ciudad con gran cantidad de jardines y parques. Es una ciudad muy arborizada. La ciudad se divide, como estábamos diciendo anteriormente, en 4 cuadrantes. Washington es la ciudad de los monumentos. Aquí está el monumento a Washington, que es en honor a George Washington, que es un obelisco de 169 metros. Fue hecho en 1884. Está el monumento a Lincoln, que es en honor a otro presidente, Abraham Lincoln. Fue hecho en 1922. Hay otro presidente, el que vimos ayer, de Jefferson, que fue hecho en honor a Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente.
Hay también un monumento a los veteranos de la guerra también. Así como hay el nombre de los presidentes, hay monumento a los veteranos de guerra. Tanto así que hay a los veteranos de guerra de Vietnam, que se hizo en 1982, y a las mujeres de Vietnam en 1993. También a los veteranos de Corea, O sea, son muy dados a todo lo que son monumentos, no solamente de algunos expresidentes, sino también a todas las guerras que ha tenido Estados Unidos a través de su historia. También está la biblioteca del Congreso, que es lo mismo que le llaman la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca de la Nación, que es la más grande del mundo. Tiene 110 millones de volúmenes, tiene libros incunables, tiene por ejemplo la primera edición, entre otras, del Mesías de Haydn, y una de las mayores colecciones del mundo. Tienen casi la obligación de dar un libro. Cada que la gente publica un libro tienen que dar, llegamos a recoger los pasajeros. Tiene libros en 470 lenguas, tiene mapas, tiene atlas, tiene volúmenes, tiene incunables, en fin. Y esa es la biblioteca, pues, que anteriormente fue quemada por los ingleses, fue recuperada y comprada cuando el presidente Thomas Jefferson vendió aproximadamente 6.500 libros que tenía, se los vendió, y ahí comenzó la nueva biblioteca, que es la que estamos hablando nosotros. Un sitio aquí que llaman el mall, que es un sitio que no lo podemos entender como si fuera para comprar, no es de compra, sino es como una especie de paseo, y que tiene alrededor de 3 kilómetros. Hay unos textos que lo manejan del Capitolio al monumento a Washington, hay otros textos que lo manejan del Capitolio al monumento a Lincoln, que es lo mismo que decir que es Río Potomac. Debe entenderlo no como comercio, sino se debe entender como paseo. Es un espacio rodeado de edificios públicos y museos. Como se recorre el monumento a Lincoln, se ve el estanque de agua, se ve el monumento a la Segunda Guerra Mundial que estuvimos ayer, se ve el monumento a Washington, se ve el Capitolio, se ve el monumento a Ulises Grant, entre otros. Bueno, aquí en Estados Unidos hay muchos museos que son totalmente gratis. ¿Por qué son gratis? Porque había un señor que se llamaba Abraham Smithson, y ese señor vivió en el Reino Unido. En el Reino Unido él no tuvo hijos, pero él era un químico, y le dijo, en su testamento colocó que le dejaba todo el dinero a su sobrino, pero con la condición de que el sobrino tuviera hijos. En el caso de que no lo tuviera, le daba todo el dinero a un país que él nunca conoció, que se llamaba Estados Unidos. A ese país, Estados Unidos, este señor, el sobrino, bueno, afortunadamente no tuvo hijos, porque la verdad, si no, no pudiéramos disfrutar estos museos. No tuvo hijos, entonces todo ese dinero, que era aproximadamente como 500.000 libras, lo trajeron ahí, pero la condición de él para donar ese dinero es que, por favor, todo lo que hicieran con él en museos y todo eso tenía que ser absolutamente gratis, no se le debía cobrar a nadie, porque la cultura debía ser gratis, debía ser para todo el mundo. Efectivamente, como cosa curiosa, James Smithson nunca conoció Estados Unidos, repito, nunca conoció, y vino a conocer, lo digo en forma de risa, vino a conocer a Estados Unidos después de muerto. ¿Por qué? Porque después de muerto, él, como repito, nunca conoció a Estados Unidos, él después de muerto lo trajeron y está enterrado en lo que llaman el castillo, está enterrado en el castillo. Y de ahí nacen los museos Smithson. Esos museos, por ejemplo, el que me gusta a mí más es el del aire y el espacio. Ahí está, hay una roca lunar, ahí está también está del Lindbergh, el avión que transportó a Lindbergh, el espíritu de San Luis. Hay otros que de la aeronáutica, está algo del Apolo 11, algo del Apolo 13. Entonces, y fuera de ese museo, pues, que me parece como más interesante, hay como 13 museos más. No solamente aquí, también en Nueva York hay museos, hay unos que se rigen por el Smithsoniano, como el Guggenheim, entre otros. Entonces, este personaje, repito, muy interesante, sin conocer este país, le regaló y le dio todo a este país. Y ese grupo de museos más grande del mundo, el que hizo James Smithson. Este museo del aire y del espacio es una de las atracciones populares más grandes que hay. Recuerda cuando nosotros estuvimos en Dayton estuvimos en el Museo de la Fuerza Aérea, que es el más grande del mundo. Ahí vimos una réplica de los hermanos Wright, que es Orville y Wilbur y Orville, que era una réplica. El original está en el Museo del Aire y el Espacio, él está en el original. Y me gusta mucho cuando uno entra, porque cuando uno entra, ahí hay la gente lo
pues está protegida, pero hay una pedazo de la roca, o de roca lunar, En este museo también hay fotos y hay algo de este personaje, se llama John Glenn. John Glenn fue el primer hombre estadounidense que orbitó la Tierra, y también hay el traje espacial de Neil Armstrong y Collins que utilizaron cuando estuvieron en la Luna, entre otras cosas. Realmente los museos de aquí son muy interesantes, son totalmente gratuitos, porque la filosofía de ellos a veces mira eso. Bueno, quería hacer ese apunte porque cuando van a uno a Washington viene a ver todo lo que son monumentos y viene a ver museos, y afortunadamente son totalmente gratis, porque este señor, dentro de su política y su testamento, lo manifestaba que era obligación de hacerlo así. Países con un poco de conocimiento de cómo se llaman las cosas en inglés, y Maryland y Virginia. Y L'Enfant diseñó la futura capital como un cuadrado perfecto, con norte, sur, este y oeste, donde pertenecen en el mapa. Plantó el Capitolio en el centro, las calles que van norte-sur las numeró, las que van este-oeste u oeste-este las alfabetizó, y las amplias avenidas corren en diagonal a esas calles perpendiculares, y fueron nombradas por las primeras colonias, que más tarde se hicieron estados. Así que cuando nosotros nos movamos en el centro histórico de Washington, van a ver Pennsylvania Avenue, Connecticut Avenue, Maryland Avenue. Esas eran las primeras 13 colonias. Hoy día tenemos el nombre para todos los 50 estados, pero muchas de esas avenidas están más alrededor del Distrito Federal. Ahora estamos cruzando el río Potomac, que es la frontera entre Washington y Virginia, mientras que no hay frontera entre Washington y Maryland. Usted está en la calle caminando en Washington, cruza la calle, la otra vereda es Maryland, porque es una frontera trazada. Así que ahora ya estamos en Washington, Distrito de Columbia. Están arreglando algo. Hay una grúa en el monumento a Lincoln. Pero el chiste es que la mitad del edificio es arrendado por el Departamento de Relaciones Exteriores. También a mano izquierda quiero que miren la estatua de Albert Einstein, porque el escultor Robert Birds, después vamos a ver otra escultura hecha por él. Está aquí delante de la Academia de las Ciencias y Academia de Medicina. 21st Street, this is beautiful, just before the light. Pues después nos bajamos y se hacen 3 memoriales, que son el memorial a Lincoln, el memorial a la guerra de Corea y el memorial a la guerra de Vietnam. Son los 3 memoriales que generalmente se hacen relativamente juntos porque son muy cerca. Mucha gente comienza por el de Lincoln, sigue a Vietnam y termina en Corea. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora. La gente le está tomando fotos a la ardilla.